Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que a pesar del frío, pues nos hemos animado a venir. Vamos a buscar un pasaje en Gálatas 4. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén. Oramos. Señor, estamos ante tu presencia, buscando tu ayuda, queriendo entender tu palabra, para guardarla, para salir al mundo, como tu pueblo, como tus hijos, para que vean que somos diferentes, porque nos has dado tu palabra y tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 20, cuando se dan los 10 mandamientos, encontramos en el verso 4 esta declaración: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Interesante. Oiga, dentro de los mandamientos, en los principales y primeros mandamientos, Dios declara que Él no quiere que nos hagamos imágenes de nada que esté ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. Esto es interesante porque generalmente cuando uno no conoce la verdad, cuando uno no conoce la palabra, mira lo que el mundo hace. Y desde luego, como uno es ignorante, pues sigue el ejemplo y caemos en la trampa. Pero gracias a Dios que hay un día en el cual Dios nos habla, Dios nos hace entender que el camino, la verdad y la vida está en Jesucristo. Y Él es el que nos ha dado la palabra, y a través de la palabra uno viene a enterarse de que hay un solo Dios y que hay un solo camino, y que nosotros estamos en el mundo, pero ya si nosotros oímos a Dios y amamos a Dios y recibimos a Dios, Él nos cambia y Él nos guía, nos dirige a través de su palabra y de su espíritu, para que nosotros vayamos y seamos, así como dice la palabra, hombres y mujeres que nos gusta enseñar lo que Dios nos da, y lo que nosotros debemos de enseñar es la justicia, porque la justicia es de Dios para todo el mundo, porque todo el mundo está bajo el maligno. Entonces nosotros, estando bajo el maligno, cometemos errores porque no tenemos la luz, no tenemos el espíritu,
y no tenemos la palabra. Aunque usted puede tal vez tener la palabra, eso es muy común, muy corriente. Hay mucha gente que sabe mucha palabra, pero que no la entiende y mucho menos poder vivirla. Porque Dios lo que quiere es que nosotros oigamos su palabra y que nosotros vivamos la palabra. Voy a buscar en el libro de Ezequiel y nos dice en el capítulo 11, leo del 14 en adelante: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, acuérdense que esto es dirigido al pueblo de Israel: hijo de hombre, tus hermanos y los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, y nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor. Esto es para el pueblo de Israel. Pero la gracia y la misericordia de Israel ahora nos ha pasado a nosotros. Por eso pongamos atención a lo que dice en el verso 16. Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras a las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Amén. Vea usted cómo Dios ha trabajado de una manera tan preciosa. El pueblo de Israel dice que está esparcido, pero a donde quiera que ellos estén va a haber un templo para que ellos le busquen, para alimentarse, para sostenerse. Tomemos en cuenta eso, hermanos. O sea, el pueblo de Israel siempre está atento a la palabra. Solamente que en el mundo, sin el Espíritu, uno se pierde. Y eso pasó con ellos. Por eso aquí habla de que los va a juntar y que les va a dar un nuevo corazón y les va a dar un nuevo espíritu. Y ese es el privilegio que nosotros, como parte de la iglesia, ahora tenemos. Pero vea la condición y la situación. El pueblo de Israel dice que va a buscar y Dios va a estar para ayudarles. Eso mismo está sucediendo con nosotros, pero hay un problema. El problema es que estando en el mundo, y como todo el mundo está bajo el maligno, entonces, como decía la carta de ayer, supongo que la estudiaron, ¿ah? Supongo que la oyeron. Estamos en penumbras. ¿Por qué? Porque el mundo tiene muchos artificios, muchas promesas. Porque el diablo lo que quiere es engañar, seducir, atraer y sacarnos de la verdad para llevarnos a donde él va. Pero si usted ya nació de nuevo, usted sin duda alguna lo primero que ha hecho es preguntar: ¿y ahora qué hago? Y alguien le va a decir: estudia la palabra. Y usted se va a dar cuenta que en la palabra hay doctrina, y en la doctrina le dice que si usted no ha cumplido con el bautismo de agua y del Espíritu, se va a perder.
Y esto es lo que sucede en esta iglesia, que es la iglesia del Señor. Les he hecho el comentario a los jóvenes y señoritas que se bautizan, que la última vez que bautizamos en el aprisco se bautizaron como 80 personas. Pero hoy, ¿cuántos están? ¿Por qué? En primer lugar, porque se emocionaron y se alegraron porque fueron inmersos en el agua, pero se les olvidó que sin mí nada podéis hacer. No clamaron, no pidieron el Espíritu, y el diablo afuera entonces comenzó a trabajar, y por eso dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y escogidos para qué? ¿Para venir a la iglesia a cantar? No, escogidos para reunirnos acá, para alegrarnos en la comunión de los santos. Pero hay que salir, hay que trabajar, hay que compartir, hay que llevar la palabra. Si usted no lo hace, usted es egoísta. Y si usted es un egoísta, usted no es un hijo de Dios. Porque Dios, por amor, nos dio a su Hijo. Y nosotros, teniendo el Espíritu del Hijo, también tenemos que seguir el mismo ejemplo. Por eso estamos nosotros muy contentos por la obra que se está haciendo en el norte. Aquí está el hermano Carlos, no sé si ya dio el testimonio, lo vimos ahí, que estaba allá, estuvo trabajando muchos días con su esposa, y todavía tenemos allá. Quizás hasta dentro de 8 días los vamos a ver, y esperamos que nos den las noticias. ¿Y qué noticias más lindas? No sé si usted ha visto los enlaces. Hay gente nueva, hay gente que está perseverando, hay gente que está pidiendo que se abra, llamémosle, estudios en su casa. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del fin. Así es que gracias a Dios por ello, y nosotros también aquí nos hemos quedado haciendo las visitas pastorales y hemos dado testimonio de las maravillas que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque no es obra de hombre, sino que es la obra de Dios, y Dios es el que está hablando y está despertando, porque ya se acerca el tiempo del fin. Ahora la pregunta es: ¿y cómo está usted? ¿A qué visitas ha ido en este mes? Me imagino que no, ¿verdad? Porque no tiene tiempo, porque no le siente sabor, porque hay que pagar unos quetzalitos para la gasolina. Mire, hermano, el que ama a Dios, Dios dice que le va a proveer. O sea, uno a veces no tiene, pero y ahí lo invitan, y que no tiene para la comida, y allá nos invitan. Pero lo más importante es ver a estos hermanos cómo están despertando, porque las iglesias a donde hemos estado yendo estaban en tibieza. Pero les cuento que el secreto está en la oración. O sea, se han salido de la norma tradicional de la iglesia, porque se han estado juntando por las tardes a orar, y esa comunión de oración ha sido una bendición, porque han salido a compartir ellos mismos a diferentes lugares, y se han convertido nuevos, y están pidiendo que se abran nuevas casas de estudio, y eso, hermanos, eso es para darle gloria a Dios. En estos días que alguien se convierta es un milagro. Por eso se los cuento, para que si ustedes no han ido, vengan, hombre, vengan. Y recuerdo que el domingo les hablé como esto es muy, muy alegre, no este domingo, el otro. Y ese día, usted sabe que ya no cabíamos en un bus, tuvimos que traer otro bus más 4 carros, imagínese usted. Cuando nos miraron los hermanos de Santiago se les pararon los pelos,
porque dice que esperaban solo a 30 y íbamos como 50. Y nosotros les dimos la palabra y ellos nos dieron una cena muy deliciosa. Esa es la iglesia. Hay que vivir, hay que compartir. Esto es si realmente yo estoy amando a Dios, porque Él me amó primero. Y si amo a mi prójimo, y mi prójimo no es el que está en la iglesia. Esos son mis hermanos. Mi prójimo es el que no está en la iglesia. Y eso es lo que debemos de buscar, eso es lo que debemos de hacer. Así es que les invitamos para que sigamos amando así como Dios nos ha amado. Vayámonos al libro de Éxodo, capítulo 32. En este pasaje que les voy a leer habla acerca del becerro de oro, o sea, el ídolo que se hicieron los israelitas. Pero solo voy a leer del 1 al 6. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, o sea, Aarón era el asistente de Moisés: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Entiende el pasaje? O sea, aquí nos estamos dando cuenta que este pueblo, Dios lo había sacado. Ellos estaban esclavos y clamaron a Dios, y Dios le envió a Moisés. Y pasaron, y cuando Moisés iba a recibir las tablas de la ley, eso le significaba varios días. Y como ya no vieron a Moisés, entonces le dijeron a Aarón: Moisés se fue, ¿y qué hacemos? Ya nos abandonó. ¿Qué les hizo falta? Fe. Eran impacientes y ellos creían solo en lo que miraban. Cuidado, hermanos, Dios está aquí, Dios nos habla aquí, y Dios nos acompaña cuando salimos a donde quiera que vamos.
Entonces, el error del pueblo fue que no creyeron. Ellos creen solo en lo que ven. ¿Por qué? Porque venían con la mentalidad de los egipcios, veían dioses. Y por eso Aarón también se emocionó y les pidió que las mujeres se quitaran de las orejas y los niños, y se hicieron un becerrito, ha haber sido muy bonito. Y dijo: mañana vamos a celebrar porque este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Imagínese usted. ¿Por qué es eso? Porque no tenemos el Espíritu de Dios. Porque no tenemos el conocimiento de la verdad. Porque solo nos emocionamos por lo que vemos. Y el final es este, dice: comieron, bebieron y se regocijaron. Quiere decir que ellos lo que querían era ponerse alegres, porque ese era el sistema de Egipto, y Egipto es el mundo. Y esto es lo que puede pasar con muchos de ustedes. Dicen: no, tan tristes que son estos, porque aquí no danzamos, no nos tiramos y no gritamos. No, aquí hacemos las cosas como la palabra de Dios dice. Y estamos contentos afuera, adentro, de cualquier manera. Porque la alegría no es lo que vemos, la alegría es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la verdad, y esto es lo que nos debe de dar a nosotros el gozo perpetuo, ese regocijo. Imagínense ustedes, ahorita estamos con toda la gente con la furia de que el 24 va a nacer el niño, y ahora están haciendo muchas cosas, préstamos, preparando cómo van a celebrar el día del nacimiento del Señor, del niño. Y yo no sé si usted lo hace, pero si lo hace, usted no ha nacido de nuevo. Porque Él nació, pero ya murió, pero ya resucitó, pero va a venir y nos va a llevar, y nos dejó su Espíritu, el que está con nosotros, para que nosotros oigamos, entendamos y vivamos la palabra, y así no vamos a hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Entonces, la enseñanza es para que entendamos. Pero sigo leyendo ahora en el mismo pasaje, en el verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, ahora ya viene la reacción de Dios: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Está sucio, está inmundo. Dios no lo quiere ver. Pero leamos. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Oiga usted, ¿no creyeron que era Dios a través de su enviado Moisés el que los sacó de Egipto? O sea, estaban atontados, no entendieron. Y esto es lo que pasa con mucha gente que viene acá y que está algunos meses y luego se va. ¿Y por qué se va? Porque no se alimenta espiritualmente, porque no come el pan de cada día, porque no presenta su sacrificio, su cuerpo en sacrificio vivo y santo cada día, porque cada día se está informando de las cosas del mundo, y eso
se le está metiendo a su cabeza y a su corazón y se está enfriando. Y por eso no entiende y no le dan ganas, no está contento, no está esperando la venida del Señor. Por eso dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. No entienden. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y la verdad que eso sucedió. Esa nación somos nosotros. ¿Por qué? Porque era para Israel, pero ahora esa gracia y misericordia ha sido extendida a los gentiles. Por eso es una nación grande, porque los israelitas arrepentidos y convertidos, de acuerdo al primer pasaje que leímos, los que están esperando, dice que van a ser reunidos y van a tener un nuevo corazón y van a tener la palabra de Dios en su corazón y van a tener el Espíritu de Dios que nosotros tenemos. Y de los dos pueblos dice que ha hecho uno solo. Qué cosa más linda, ¿no? O sea, si usted se encuentra con un israelita convencido y convertido, es como que si el apóstol Pablo viniera acá, ¿cómo nos miraría él? Con gracia, con misericordia, con gozo, y nosotros también. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu. Esto es lo que Dios quiere que como pueblo entendamos, para que vayamos creciendo en el conocimiento de la verdad, para tener la libertad y no ser atrapados por este mundo. Busquemos en el libro de Josué, capítulo 24. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, oficiales, se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Póngale atención a esto. En ese lugar servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Es la historia que ya sabemos y que hemos hablado. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron, póngale atención a esto, y cuando ellos clamaron a Jehová,
Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. O sea, los egipcios los estaban persiguiendo para matarlos. E hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hicieron en Egipto, y después estuvisteis muchos días en el desierto. Le llamo la atención en esto. Me llamó la atención oyendo este pasaje. El mar se abrió. Iban caminando. Pero venían los egipcios con su armamento, con sus carros, para atraparlos y matarlos. Pero dice, y el pueblo clamó. Y todo el ambiente se oscureció. Y ellos salieron y se salvaron, y aquellos se ahogaron. ¿Se da cuenta? Y eso me alegró mucho porque, como les decía en el principio, cuando uno está en el mundo equivocado, angustiado, atribulado, aunque tenga plata, pero no tiene paz. O sea, uno está perdido. Cuénteme, ¿qué hizo usted? No hizo nada. No hizo nada. Clamar. Solo eso. Usted clamó. Y Dios lo contestó, lo salvó. Así de sencillo, así como en este pasaje que estamos leyendo. Solo que ahí dice, el pueblo clamó y Dios los libró. Usted es el pueblo, usted es parte del pueblo. Si usted no está entendiendo las cosas de la palabra, pídale a Dios. Clámele, ruéguele, suplíquele. Pero cuando uno está en el mundo y uno se da cuenta que está perdido y que se va a morir y que le va a ir mal, porque ya entendimos que hay salvación y hay condenación, usted dice, Señor, tal vez llora, pero a lo mejor grita, o si no, piensa y dice, Señor, sálvame, Señor, sácame, Señor, perdóname. Y si usted lo dice de corazón, Dios lo saca, Dios lo salva, y por eso es que usted está aquí. Y esa fe es la que debemos de tener para cualquier actitud en este mundo. Porque la fe dice que mueve montañas. Y la fe le agrada a Dios. O sea que si usted tiene fe, usted es amigo de Dios. Entonces es cuestión de que nosotros ahora entendemos por qué la prédica habla de que debemos de tener cuidado con los ídolos. El caso concreto ahí, ellos, como Aarón se fue, comenzaron y hicieron su becerrito de oro. Y usted sabe que Dios eso le molestó, pero ahora nosotros estamos en la nueva dispensación y por eso hemos leído este pasaje. Así es que quiero leer en Primera de Corintios ahora, sí, Primera de Corintios. Capítulo 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Ese es nuestro Dios, para que podáis soportar. Gloria a Dios.
Ese es nuestro Dios. Por tanto, amados míos, huid. Cuidado con la idolatría. Usted realmente no tiene ídolos. El mundo a eso nos empuja. Cuando usted comenzó saliendo de la adolescencia y se fue a estudiar, ahí lo primerito que le dan a uno es que lo ponen a jugar. Y si usted medio puede patear, lo llaman y vas a ser de la selección. ¿Qué tal? Y sabe usted que en donde yo estuve, los seleccionados teníamos comida especial. O sea, todos los demás alumnos comían, pero no comían lo que nosotros comíamos. Y nos regalaban zapatos, uniforme, y teníamos un bus para ir por todo el país a competir. Y nos sentíamos la gran cosa porque ahí andábamos. Y después, pues, hay que hacer quién gana 100 metros. Y usted se ponía ahí. Y si gana los 100 metros, su diploma. Total de que esa es una forma de atraerlo a uno cuando no mucho le da la cabeza, ¿verdad? Pero si a usted le da la cabeza, entonces lo ponen en competencia. A ver, el que saque 95 tiene la medalla de bronce. El que saque 100, la de oro. Y usted se mata, ya no viene a la iglesia, ya no lee la Biblia, porque quiere ganarse la de oro o la de plata, para que lo feliciten. Les conté como un muchacho, de todo el colegio él era el mejor, y dijo: no, gracias, ahí déjenme el diploma, pero yo no quiero pasar. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta eso. O sea, eso es normal en el mundo, pero cuando uno conoce a Dios, uno menosprecia las vanas glorias, porque así dice la palabra. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, no pelee mucho por tener el primer lugar en la escuela, no. Hágalo porque hay que hacerlo. Usted pelee por tener el primer lugar en este lugar. Aquí donde Dios dice que Él ama ¿a quién? A los humildes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, fue humilde. ¿En dónde nació? ¿Y qué tal el caballo que montaba? Una burriquita, dice. Y sus almohadas cuando los invitaba a dormir, dice: no tengo ni dónde reclinar mi cabeza. Entonces, hermanos, si usted es pobre, dele gracias a Dios, porque Dios vino por los pobres, porque los ricos son muy presumidos, porque creen que con la riqueza todo lo van a comprar. Pueden comprarlo todo, lo carnal, lo pasajero, pero la paz y la vida eterna solo Dios nos la regala. Esto es lo que Dios quiere que entendamos y que vivamos para no caer en tentación. Muy bien, quiero que leamos, en Gálatas 5:20 hay algo que nos ayuda a entender.
Dice, mas los frutos del Espíritu, dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pero lo primero que nos menciona en el 20 es idolatría. Ese es el fruto de la carne. Pero Dios quiere que tengamos el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el primer fruto? El amor, la paz, la fe, la mansedumbre, la templanza. Quiero terminar porque el tiempo nos ha avanzado y voy a leer así un poquito rápido en el libro de Romanos, capítulo 1. Está hablando de la conducta del pueblo que conoció a Dios. Oiga bien, esto es para la iglesia. Esto no es para el mundo, esto es para la iglesia. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga bien, no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo ignoraron. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera. Y usted puede seguir leyendo. ¿Y sabe quiénes son? Aquellos hombres, dice que según sus razonamientos, Dios no existe. Y por eso, cuidado con lo que estudia. ¿Cuántas veces le han enseñado a usted donde estudia que Dios perdona, que Dios ama, que Dios da vida eterna? Nunca. Una vez habíamos como unos 40 estudiantes de diferentes países, y la primera clase que nos daba un doctor decía: yo les voy a hablar de la verdad, porque los que han estudiado saben que ahí le enseñan a uno a razonar, y para eso hay que enseñarle la verdad. Y comenzó a dar su explicación, y el doctor le hizo una pregunta: ¿y qué dice usted acerca de Jesucristo? Si Él es la verdad. Mejor lo platicamos después. Se levantaba un nicaragüense: doctor, de veras, sería bueno que platicáramos de esto. Sí, lo vamos a hacer después. Le estoy hablando de un estudio de posgrado. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Ahora yo le pregunto: ¿y usted conoce la verdad? Si usted conoce la verdad, usted no tiene ídolos. Nuestro ídolo es Dios, y para adorarlo hay que servirle, y hay que amar no solo a los hermanos, sino al prójimo. Y el prójimo, pues dice el gran Josué, explicándole a los israelitas, antes de
del río ustedes tenían dioses y ahora tienen otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lea ese pasaje, Josué 24. Y ese es el ejemplo de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, para que nosotros amemos a Dios y le enseñemos a los de la casa quién es Dios. Ustedes están felices porque hoy les dieron una semana de escuela bíblica, 4 horas. Y las restantes semanas del año, ¿qué instrucción le da usted a sus hijitos? ¿O es pecado enseñarle a los hijos de Dios en la casa? Si no lo hace, es pecado. Toda injusticia es pecado. Y si usted no lo hace, aunque usted cante bonito aquí, usted no ama a su prójimo, porque su prójimo son sus hijos. Así es que, hermanos, la enseñanza es esta: amemos a Dios, sirvamos a Dios y no a los ídolos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Líbranos de este mundo, líbranos de la idolatría y ayúdanos a amarte como el único Dios verdadero. Ayúdanos a bendecirte con nuestra vida de humildad, de santidad y de amor. Guárdanos del maligno, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes y que Dios les bendiga.